da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del secretario general de la Corporación por el cual comunica el acuerdo de los comités parlamentarios en orden a autorizar a esta comisión a sesionar el día de hoy de 10 a 11:30 para votar hasta total despacho el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14.614-07. Oficio del ministro de Bienes Nacionales por el cual remite información presupuestaria. Oficios reservados de la Policía de Investigaciones de Chile con información presupuestaria. Oficio de Senda con información presupuestaria. Los siguientes reemplazos para esta sesión: del diputado señor Agustín Romero al diputado señor Cristian Araya, de la diputada señora Mercedes Bulnes a la diputada señora Lorena Fríes, de la diputada señora Jimena Donsandón al diputado señor José Miguel Castro, del diputado señor Cristian Lavé al diputado señor Jorge Alessandri Pareo, de los diputados señores Maite Orsini y Gloria Navellán. Muchas gracias, señor secretario. No lo sabía, ya. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Solamente señalarles, señores diputados y diputadas, que yo sé que ayer tuvimos una sesión intensa, ayer y antes de ayer. Silencio. Todos los miembros de esta comisión. Solamente comentarles que la sesión es hasta las 11:30 y ni un minuto más, porque esto es un acuerdo de comités. Por lo tanto, les pido que en cada uno de los razonamientos y fundamentación seamos breves, precisos, y hay unas propuestas de votación que hemos concordado con el gobierno para poder avanzar más ágilmente, sobre todo en aquellas que no tenemos ningún tipo de diferencias. Diputado Llonet. Sí, claro. Por favor. Y a las 11:15 votar. A ver, dejemos establecido uno y uno de cada lado, un diputado o diputada de cada sector para poder argumentar independientemente de la opinión del Ejecutivo. Y máximo 2 minutos cada uno. Y máximo 2 minutos cada uno. ¿Habría acuerdo para eso? ¿Habría acuerdo? ¿Acuerdo? Ya. ¿Acuerdo? Ya. Un diputado de cada sector político, máximo de 2 minutos. O sea, uno de la derecha y uno del gobierno. Y uno de gobierno. Uno de derecha. Ya, no abramos diálogo. Y a las 11:15 votamos. Vale, ya votamos. Ah, uno y uno. No, derecha. A ver, silencio, diputado Leiva, por favor. Ya, uno de cada lado y máximo 2 minutos. Sí, acordado. 2 diputados. ¿Están de acuerdo? A ver, diputada Navellán, por favor. Orden. Sí, partamos y vaya viendo, presidente. Ya, pues, diputado Llonet, por favor, diputado Leiva. Ya, ¿habría acuerdo? Ya, no, diputado Romero quiere 2 de cada lado. ¿Habría acuerdo para 2 de cada lado por 2 minutos? Ya, acordado. Listo. Señor secretario, hay una minuta. Silencio, por favor. Diputado Leiva, diputado Llonet, por favor. Diputado Llonet, por favor. A los dos. Estamos perdiendo tiempo. Ya. Señor secretario, por favor, hay minutas de votación que están en sus pupitres, en sus puestos. Yo sé que son poco comprensibles, pero vamos a darle curso porque hay normas de fácil despacho. Espera. En la primera hoja hay una que es del Ejecutivo y otra que es igual a la que tenemos, a la que presentamos nosotros. La primera hoja son normas de fácil despacho en las cuales no habría ningún tipo de problemas para que las podamos aprobar. El señor secretario va a dar lectura. Hay una indicación al artículo primero que habría que reabrir debate. En el artículo primero. Entonces no sé. Ya. Vamos avanzando. A ver, lo que pasa es que ese es para reabrir debate respecto a una norma donde, señor Collado, ¿usted tiene la norma para que solicita al gobierno reabrir debate? Dele lectura, por favor. Gracias, señor presidente. La norma sobre la cual se solicita reabrir debate es en el artículo 3 del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad.
en esa parte, y dice, en la elaboración de tales políticas, planes y programas, se deberá considerar, entre otros, la evaluación de políticas públicas que realicen los organismos competentes, la evidencia disponible y el enfoque de género. Lo anterior, sin perjuicio de las demás atribuciones de otro organismo en la materia. Esta es una norma general que está al inicio del proyecto de ley, y en el cual estamos incluyendo, además de la evidencia disponible, enfoque de género, que fue una materia muy debatida durante toda la comisión, y nos parecía importante, a nivel de norma general establecer esta necesidad del enfoque de género, y para eso es que obviamente se necesita de la comisión para esa posibilidad. Nosotros creemos que este es un buen lugar, porque en este lugar es general y ya después no se reitera en el resto del articulado. Eso Muchas sería- gracias, señor Collado. ¿Habría acuerdo para realizar discusión? No hay acuerdo. Bien. Por lo tanto, seguimos. Se da por rechazada. Bien. O sea, ni siquiera, no se abre la discusión. Ya, Ya, artículo segundo, señor Artículo secretario. segundo, actual literal B, que reemplazada por la indicación del Ejecutivo, que está en la página 5 del comparado. Señor secretario, yo le pediría que en vez de leer el detalle, vaya leyendo las de fácil despacho Ya, hasta el artículo quinto, que es Ya. la siguiente. ya, después artículo segundo, actual numeral 8, después artículo quinto, literal C, aprobado por el Senado. Después viene, reemplaza el literal E. Después, en el mismo artículo 5, modifica el artículo cuarto. Después, aprobado por el Senado. Después, una nueva indicación que elimina el literal C y reemplaza el literal D. Todo esto es fácil despacho, señor presidente. Sí, continúe. Nueva indicación incorporada al inciso segundo del numeral 4, después al artículo 9, que sustituye el literal B del artículo segundo. Y después se elimina el artículo 7. Después el 10º, el que elimina el artículo 24. Después el artículo 12º nuevo, indicación del Ejecutivo que modifica la ley sobre delitos informáticos. Después el artículo 13º nuevo. Después el artículo segundo. ¿Ah? No, está ahí. Después viene la indicación número 2 del oficio, Ya. que está fuera del comparado. Esa sería la siguiente. Ya, hasta ahí nomás. Hasta ahí. La indicación fuera del comparado también, del número 2 del oficio, que también estaríamos ok. Que elimina Sí. que elimina para eliminar el artículo 6º transitorio, ¿eso? Sí, que es el tema de la implementación del Ministerio de Seguridad. ¿Votamos todo eso? ¿Cómo fue? Vamos a votar, pero vamos a dar la palabra brevemente al señor Collado. Ya. Gracias, presidente. Para facilitar la votación económica, voy a ir comentando los contenidos y no el texto exacto de cada una de estas indicaciones, porque efectivamente son de fácil despacho. La primera, lo que busca es una propuesta para que quede claro que es el artículo, habla del Ministerio de Seguridad, ¿ya? O sea, que quede Ministerio de Seguridad Pública, ¿ya? Esa es una adecuatoria. El literal, la segunda fácil despacho, que es el actual literal B de la ley 20.502, lo que hace es establecer las facultades del Ministerio del Interior para velar por el desarrollo regional y local del país. Es decir, le otorga facultades a la Subdere, que es lo que hoy día tiene Interior. Después, en el actual numeral 8, que pasa a ser el 9, se establece el nuevo rol de la Subsecretaría del Interior sin seguridad, que también sería fácil despacho, que es una normativa que establece cuáles son las facultades de la Subsecretaría. El literal, esa es de la 20.502, esas son las de fácil despacho del artículo segundo, entre comillas, del proyecto de ley. Después, en el artículo quinto del proyecto de ley, que son las modificaciones a la ley de gobierno regional, se establece en el literal C el deber del delegado de informar semestralmente al Ministerio del Interior sobre el estado de los servicios públicos regionales, que es una norma bien adecuatoria. En el literal E de la norma de gobiernos regionales, se establece la facultad del delegado regional de ejercer la coordinación frente a los conflictos sociales. En el nuevo literal 2, ejercer las funciones del Ministerio del Interior en la región para los delegados regionales. Después, en el artículo 4, se establece sobre el delegado provincial. Después viene una norma aprobada por el Senado que no ha tenido ningún tipo de modificación, que se establece que el delegado provincial debe ejercer las tareas de gobierno interior en la provincia. Le recuerdo, sobre todo para los diputados y diputadas que no forman parte habitual de la comisión,
que se creó el Departamento Provincial de Seguridad y por lo tanto los delegados provinciales adquieren también esta nomenclatura de tareas de gobierno interior, al igual que el delegado regional. Después, en la indicación C y D, se elimina la facultad de autorizar reuniones por el delegado provincial que pasan al director provincial de seguridad. Eso es algo que ya está aprobado por la comisión a nivel regional. Después, en el actual número 4, aprobado por el Senado, que no, en el fondo no fue objeto de modificaciones hasta ahora, la propuesta es rechazarlo porque hace referencia al comisionado, que es una materia en la cual la comisión se manifestó más bien por el lado de los Ceremi. Después, la nueva indicación que incorpora el inciso segundo establece que permita el servicio de gobierno interior prestar soporte administrativo a tanto a los Ceremis como a los departamentos provinciales de seguridad. Después, en el artículo 9 del proyecto de ley, que son las modificaciones a la ley del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se sustituye el literal B, que incorpora como función de SECPRES la eficacia legislativa, eliminando la idea de coordinación programática que pasa a el Ministerio del Interior, y elimina la referencia a la división de coordinación interministerial, que eso también pasa a el Ministerio del Interior. Después, en el artículo 10 del proyecto de ley, se elimina el artículo 24 referido a los planes de reconstrucción, porque eso ya fue establecido en la comisión de una manera diferente. Después, en el artículo 12º nuevo, establece una indicación del Ejecutivo muy antigua, pero que avisamos en su momento al Ejecutivo, a la comisión, de que esto iba a ser en este momento cuando íbamos a ver, que son las adecuatorias para las facultades de querella. Si bien incluimos varias facultades de querella, se nos faltaban 2 normas especiales que hoy tienen al Ministerio del Interior y Seguridad Pública como facultad de querellarse, que son La aprobamos. para legitimar activamente al Ministerio de Seguridad en delito informático y en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y hasta ahí llega el fácil despacho propuesto. El tema Y el artículo 6 transitorio, lo que hacemos, primero lo eliminamos porque nos dimos cuenta después, la verdad, que habíamos generado una reiteración de sistema presupuestario, entonces lo eliminamos para que quede en el nuevo 15º. Y segundo, se estableció una forma de implementación del ministerio que definimos dejarla toda ADFL. En el fondo, el ministerio se va a implementar mediante el artículo 1 transitorio, que va a mandatar mediante los decretos con fuerza de ley la creación de la implementación más bien del Ministerio de Seguridad Pública. Que va a depender de Interior. Ahí llegamos. Le damos la bienvenida a la ministra del Interior, Carolina Toá. Vamos a... ¿Presidente? Sí. Solo para... ¿A quién le encarga el presidente? Efectivamente. ¿A quién le encarga el presidente? Muy bien. ¿Algún diputado o diputada? ¿Habría acuerdo en aprobar por unanimidad dicha norma de fácil despacho? Que tiene que ser nominal la primera vez. Diputado Romero se abstiene ya. Con la... Sí, no, eso. No. Eso. Sí, presidente, lo que pasa es que en todas las otras da la impresión que la voluntad es aprobar, salvo el colega Romero, que no es la mía, sino que es Agustín. Sí, sí, tiene razón, diputado Chapel. Sí. Claro, Exactamente. Ya. Exacto. Se entiende eso, No, que para que estemos todos hablando el mismo idioma, presidente. Sí, gracias, Gracias, diputado Salper, por la aclaración. Hay que tomar la nominal porque no hay una. Vamos a tomar... Ya. Está muy atento el diputado Salper a cada paso del Ya. señor Collado. En Señor votación, secretario, por favor. en tome la votación las normas de fácil despacho que se acaban de explicar. Diputado Alessandri, diputado Lavey, ¿Dónde está la minuta de usted? No lo tenía. diputado Romero, No, pero se le tiene ahí. la Cristiana Araya. Ah, no la tengo yo. No, de Romero, sí. Diputado Jaime Araya, A favor. ¿Plazo permanente? a favor. Vamos a probarlo. Diputada Osandón. Diputada diputada Bulnes. Bulnes. Diputado Jonet. Diputado Leal. Diputado Leiva. A favor. Diputada Navellano está para allá. Ya, diputado Orsini también está para allá. Sí. Diputada, ya, está bien. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. A favor. Señor presidente, A favor. 11, a ver, 1, 2,
Sí. ¿Ah? 10 a favor y una abstención. Aprobado. Aprobado. Está todo. Señor secretario, ahora entramos a las normas donde no tenemos acuerdo. Ahora entramos a las normas donde no Sí. tenemos acuerdo, que son las facultades del nuevo Ministerio del Interior y la designación de los Ceremis. Vamos en el número 2 de la minuta, en la página segunda, artículo segundo, que reemplaza artículo tercero, que es la página 3. Página 3 del comparado. Perdón, del comparado pequeño. Sí. Página 3. No, a la dime. No, que va a llegar a la dime para... No, está reloj. ¿Qué página? Sí, estas son las facultades, una nueva facultad del Ministerio del Interior y designación de Ceremis. Sería, Página 3. sería Señor secretario, por favor. reemplazar por ¿Dónde están mirando? Sí. el literal A. Espera. Perdón. Acá. Señor Collado, Sí, sería el literal A, ¿cierto? Sí, pues. Literal A. Sí, se lo había Ya. marcado. Ya. ¿Dónde está el comparado? ¿Este? El comparado chico. La derecha abajo. Ya, perfecto. Señor secretario, lea la minutita de... Ya. Reemplácese A ver, el señor literal. secretario, yo le pido lo siguiente, que haga el mismo trabajo que hizo en la primera hoja, que no lea todas las indicaciones, sino que lea la minutita de resumen de... Claro, ellos proponen La- Ya, perfecto, no hay problema. el Senado. Entonces, la minuta sería para reemplazar el literal A Nuestro. por el siguiente. Sí, ya. Eso sería, pues. No, a ver. De la ley 20. De la ley 20.500. Son estas, artículo segundo, indicación número 2, 26, Sí, Es esa, sí. pero tienes que leer. de la ley 20.502. Reemplaza en el artículo tercero, se reemplaza el literal A por el siguiente. Explicita funciones del Ministerio del Interior. Pero tendríamos que tener claro que estamos reemplazando el literal A. Se reemplaza el literal A por el siguiente. Eso es. Sí, ya. Ya. Ya, señor secretario, le voy a pedir lo siguiente. Que lea los artículos hasta la designación de Ceremis. Es decir, que primero sea solo facultades del Ministerio del Interior y después entramos A a ver, ya. el tema de designación de Ceremis. Y le damos la palabra a la ministra. Coordinar la labor política. Ya. Eso, coordinar la labor política. Después vendría el número 3, el artículo segundo, que es la letra B. El nuevo por indicación, que es ejercer coordinación intersectorial y seguimiento programático de la gestión del gobierno. Después la C, efectuar estudios y análisis de corto y mediano plazo. Después la D, supervigilar el organismo encargado de coordinar la actividad de sus unidades de auditoría interna. Y después establecer que el Ministerio del Interior es jefe de gobierno, que es jefe de gabinete ministerial del presidente, citaciones a consejo de gabinete y atribuciones del ministro del Interior, concurrir a actos, a instancias, proponer al presidente proyectos políticos, instrucciones, requerir informes a ministros y ministras, asesorar al presidente en la conformación del gabinete. Hasta ahí entiendo que quedaríamos. Hasta ahí estamos con la facultad del Interior. Perfecto. Después pasaríamos a designación de Ceremis. Ministra, por favor. Sí, nos anotamos los que quieren. 2 y 2, son 2 y 2. Por Ya. 2 minutos. Ministra, por favor. Presidente, en el Senado, en el texto que llegó a la Cámara de Diputados desde el Senado, se estableció como facultad del Ministerio del Interior la primera, Sí. literal A, coordinar políticamente los distintos ministerios de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el presidente de la República. Ese es texto del Senado. La indicación que propone el Ejecutivo es una manera de, profundizar esta definición y darle contenido en cosas prácticas que son necesarias si uno quiere que esto realmente opere. Entonces, además de decir coordinar políticamente los ministerios,
hace referencia también a las subsecretarías y a las secretarías regionales ministeriales. Esto es relevante porque los delegados dependen del ministerio. Entonces, si queremos que los delegados coordinen el gobierno de la región, tienen que tener la tarea, el ministerio, de coordinar a las seremías. Si no, difícilmente podría hacerlo en un nivel inferior. Quisiera señalar que entiendo que hay una indicación para eliminar esta indicación del Ejecutivo y dejar, por lo tanto, fuera la indicación, la propuesta también del Senado. Esto significa que en el corazón del sentido del Ministerio del Interior hay una disputa entre ambas cámaras. El Senado considera al Ministerio del Interior el coordinador político del gobierno, como siempre se le ha entendido, y aquí la Cámara está pensando eliminarle esta función, la que históricamente ha tenido desde el nacimiento de la República. Eso me- Presidente. Segunda observación. Este concepto general, digamos, de la coordinación política del gabinete, está desarrollada después en una serie de normas específicas, donde está la jefatura del gabinete, están los temas programáticos. Yo dificulto, presidente, que esto se pueda votar en un solo paquete. O sea, sería insólito, porque la gente puede tener distintas opiniones respecto a una cosa u otra. O sea, estamos viendo de qué se trata el Ministerio del Interior. Entonces, si nos tenemos que demorar media hora más, nos demoraremos media hora No más. podemos, ministra, ¿Por qué? porque está citado por comités, por acuerdo unánime de comité. Yo no puedo extender ni un minuto más la sesión. Pero que se correrá, pues, Es que presidente. no puedo, ministra. Bueno, entonces, Por reglamento no podemos. o votemos el boleo, pero ¿cómo puede ser? Es que no se O sea, puede, los ministra. obreros Pero son si lo acuerdo, funcionales al trabajo, no al ministra, revés. esto fue solicitado por la presidenta de la Cámara de Diputados con acuerdo de los comités. No, Aquí no tenemos. no, la Cámara, la presidenta nunca ha señalado que termina a las 11:30 de la comisión. Ministra, dice hasta las 11:30, no tengo. Señor secretario, por favor. Está total despacho. Ministra, después está convocada la sesión de la Comisión de Hacienda. Bueno, Yo no pero- puedo citar un minuto más, yo no le estoy inventando nada nuevo. Es Está citada acuerdo de hasta total comités. despacho, presidente. Pero Señor secretario, ¿hasta qué hora está citada la El comisión? acuerdo está condicionado a dos aspectos. Es de 10 a 11:30 y dentro de ese horario es hasta total despacho. Ese es el acuerdo de los comités. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra, diputado Jonet. Sumamente breve, dado para ganar tiempo. Yo le pediría a los colegas, bueno, echémonos. Súper breve, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta del Senado. Yo creo que los tiempos son distintos y tenemos que adecuarnos a los tiempos. Hoy día tenemos situaciones donde un ministro de Seguridad Pública las tiene que enfrentar, pero tiene que tener alguien que de alguna manera también asuma responsabilidades políticas. No responsabilidades políticas para descabezarlo, ¿no? Sino responsabilidades políticas para justamente asumir y hacer y coordinar. Y yo, por tanto, creo y me adecuaría a los tiempos. Si vamos a seguir como en la década del 60, del siglo pasado, del 70 o, perdón, del 90, los problemas nuevos que tenemos, no solamente de la delincuencia, sino otros, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo del país, van a seguir igual. Y yo creo en la figura de un Ministerio del Interior más fuerte. Es una cuestión absolutamente discutible, lamentablemente tenemos poco tiempo, pero yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta del Senado, presidente. Muchas gracias, diputado Jonet. Diputado Diego Schalper. Sí, presidente, básicamente muy rápido por los pocos tiempos que hay. La gracia del bicameralismo, presidente, precisamente es esto que está aconteciendo hoy día, que es que, con todo el respeto que merece el Senado, me parece que fue una tramitación bastante más express que la que hemos dado aquí. Digamos, y gracias a Dios hay una cámara revisora que revisa esa tramitación express. Que históricamente algo haya sido, es un dato, pero ni siquiera eso ha sido así, presidente, por su intermedio. Cada gobierno se ha estructurado de manera distinta. No voy a dar ejemplos de los últimos 5 gobiernos porque podría ser odioso, pero cada uno sabe quién concentrar el poder político en el gobierno de Bachelet 1 y Bachelet 2 y quién lo concentraba en el gobierno de Piñera 1 y Piñera 2. Y no siempre el ministro del Interior. Por lo tanto, decir que esto ha sido siempre así, cada presidente diseña su estructura de gobierno como estima pertinente, porque digamos las cosas como son, las coaliciones políticas son distintos, los equilibrios políticos son distintos y la gracia del presidencialismo, a diferencia de lo que son los sistemas bicéfalos, donde usted tiene un jefe de Estado y un jefe de gobierno, es que el jefe de Estado y jefe de gobierno se radica en una misma persona que estructura su gobierno como estima pertinente.
además erigir al ministro del Interior a priori como un primus inter pares, yo no sé si es compatible con el artículo 33 de nuestra Constitución, que lo que dice que los ministros son colaboradores directo e inmediato del presidente sin establecer ningún tipo de jerarquía interior. Por lo tanto, yo al menos también quiero que haya alguien que haga de peso político interno, pero no tengo ninguna duda, como ha sido efectivamente históricamente, los presidentes van a poner a alguien. En la historia última ha habido veces en que eso lo hace el segundo piso, que sería bueno en algún momento regularlo para que no esté contratado en horarios como en este gobierno. Después, algunas veces ha sido el SECPRES, otras veces ha sido el subsecretario del Interior, otras veces ha sido el ministro del Interior. Yo francamente creo que hay que dejar que los gobiernos se estructuren como se estime pertinente, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Schalper. Diputado Leiva. Presidente, yo, a diferencia de lo que plantea el diputado Schalper, tengo un matiz. Yo creo que es importante que la legislación, tal como él señala, en un bicameralismo, que seamos capaces también de hacer aportes a la legislación. Lo que hace el fijar estas nuevas atribuciones está en concordancia con la necesidad que tiene el sistema administrativo del Estado de ponerse al día con lo que efectivamente realiza. Lo vimos en el Ministerio de Seguridad Pública, hubo que establecer clara y meridianamente las facultades que ellos tenían para poder ejercer coordinación respecto a otros estamentos gubernamentales. Creo yo que es una muy buena oportunidad, presidente, así como muchas veces se aprovecha de ciertas legislaciones para dotar o hacerse cargo de una realidad. Y la realidad es, cual más, cual menos, como bien planteaba el diputado Schalper, que el Ministerio del Interior, al escindirse las facultades en materia de seguridad, debiera tener y hacerse cargo, tal como lo hace hoy, de otras funciones de coordinación política que son muy importantes. Esa es mi opinión, presidente, y por eso es importante para hacer, no exégeta, sino que adecuar armónicamente conforme a nuestra legislación administrativa, el que estas funciones estén claramente establecidas. ¿Sabe por qué, presidente? Sin hacer ningún tipo de alocución, pero siempre se pasa un recadito, que el jefe de gabinete, que la cosa aquí, que la cosa allá, justamente para hacer efectiva la responsabilidad no solo política, sino que administrativa también, presidente, de quien toma las decisiones en Chile, independiente del gobierno de turno. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Leiva. Vamos a ofrecer la palabra al diputado Leal. Presidente, muy breve. Yo creo, presidente, que aquí hay una discusión que es legítima si debilitamos o no la figura del presidente de la República. Hay algunos que creemos que el presidencialismo hay que mantenerlo, hay que conversarlo. Yo soy de la tradición portaliana, que me gusta la autoridad, que se mantenga y que se sepa quién manda. Y efectivamente, en la práctica, colega, no vamos a dar nombres porque sería, como dijo odioso, no siempre el ministro del Interior es el que tiene poder político. Y le podemos dar ejemplos muchos. Y por lo tanto, limitar al presidente de la República cómo organiza y estructura su equipo político, creo que aquí se está logrando eso. Que el día de mañana le rayemos previamente al presidente de la cancha. Yo creo que es el presidente que tiene que rayar la cancha cómo ejerce el poder en el Estado. Yo por eso no estoy de acuerdo con esta indicación y voy a votar en contra. Gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Leal. Para ser estricto con el acuerdo, ya hemos dado la palabra a 2 diputados de cada lado, así que muchas gracias, señor Collao, y ponemos en votación. Sí, Presidente, presidente, en relación, por su intermedio, a lo comentado por el... Señor Collao. Sí, en relación a lo comentado por el diputado, por su intermedio del diputado Leal, los comités políticos los organizan los presidentes como ellos estiman. De hecho, este presidente incluyó a determinado ministerio y el presidente Piñera incluyó a otro ministerio. El presidente. El presidencialismo de Chile es el presidente. Y la coordinación política que el Senado aprobó no tiene que ver con el poder, sino que con la coordinación. No es poder, es coordinar. La idea del Ministerio del Interior, como lo estamos proponiendo, es que existe un ministerio coordinador, no que tenga poder, sino que coordine. Porque el presidente manda, el presidente arma su comité político como quiere, y en Chile el que manda es el presidente, porque es el gobierno que nos hemos dado. Nosotros no estamos cambiando el sistema político de Chile, estamos diciendo que el Ministerio del Interior sea el ministerio coordinador, especialmente luego de haber perdido las funciones de seguridad. Ese es el único objetivo de lo aprobado por el Senado y de lo que estamos proponiendo, que ahora es simplemente una justa redacción. Muchas gracias, señor Collao. por eso. Señor secretario, por favor. Presidente, yo tengo la duda, porque está el numeral 2, 3, y esta es la que está el 4. ¿Cuál vamos a votar? ¿Votamos el numeral 2, el 3 y el 4? Estamos votando de uno, ¿no? ¿Quiero votar de uno? 2 y 3 y después el 4. Solo 2 y 3 y aparte. Y eso, 2. Lo que pasa es que había una propuesta respecto a la letra B, C y D, pero
Me parece que no fue concordado. Bueno, vamos votando separados, señor secretario. Ya, entonces, presidente, 2 y 3 ponemos en votación. 2 y Y vamos, a ver, después por favor, evitemos las intervenciones por votación, ¿ya? Votación y después continuamos con las otras votaciones. Señor secretario, por favor. Entonces, ponemos en votación el 2, después el 3 y después el 4. Así es. Ya. El numeral 2 de la página 2. No, si no retirar. Olvídate. Sí, pero sería para tener claridad lo que estamos votando en el numeral 2 de la minuta de la página 2. De la minuta de la página 2, comparado de la página 3. Exacto, ya. Ya. La letra A, entonces la letra A. La letra A en votación, señor presidente. En votación. Diputado la B. Diputado Romero. En contra. Diputado Jaime Araya. A favor. Diputado Osandón. Osandón en contra. Diputado Bulnes. Diputado Bulnes a favor. Bulnes a favor. Diputado Joanet. Diputado Leal. Diputado Leiva. No, diputada Navellán. Contra. Diputado Orsini. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. Diputado señor presidente. En contra. 7 en contra. 6 a favor. Se rechaza la letra A de... Espérate. Rechazado. Espérate. Collado. Solo entender si se va a votar lo del Senado ahora, por separado. Hay que votarlo del Senado. Tiene que votarlo el Senado. El Senado, espérate, déjeme ver bien lo del Senado. Espérame un segundito, presidente. También en la página 3. Página 3 del comparado. No, pues no, a ver, no me enreden, por favor. Página 3 del comparado. Página 3 del comparado tendríamos que votar la letra A, que es coordinar políticamente eso. Sí. Ya, espere, letra A del Senado. Letra A, texto del Senado. Que es Página 3, abajito, en la segunda columna. ya, página 3 del comparado. O sea, ¿Habría acuerdo por la misma votación? ¿cómo? ¿Se rechaza entonces? Sí. ¿Se rechaza? Sí, pues, señor secretario. Por la misma votación se rechaza. No, bueno, Por la misma votación. Sí. ¿Va a votar distinto? por eso, por lo se sabe. Por la misma votación. No, Se rechaza por la misma votación. presidente, quieren, Quiero votar. ¿Usted van a cambiar la votación, señores diputados? pero tienen derecho a... Votarlo de uno, presidente. Es al revés. Y ahora que tú rechazaste, No. antes voté a favor, ahora O sea, usted quiere rechazarlo del Senado. Ahora estamos votando lo que viene del Senado. El texto aprobado por el Senado. A ver, ordenemos la discusión. Diputado Orsini, estamos votando lo que viene del Senado porque se rechazó la propuesta del Ejecutivo en la Cámara de Diputados. Entonces estamos votando lo que viene del Senado. Los diputados que rechazamos estamos por mantener la votación de rechazar. Entonces la pregunta es, ¿ustedes están por mantener la votación de aprobar? Porque si es así, repetimos la votación. Ya. ¿Habría acuerdo en repetir la votación por la misma votación rechazado? Ya, se rechaza entonces. Diputado Schalper. Yo creo que esta discusión ya la hemos tenido de manera bastante larga. Los que se están recién incorporando, obviamente, con sentido obvio, están recién haciéndose de la información. Pero lo que se ha consolidado, presidente, me da a mí la impresión, es una mayoría que lo que aspira es que el Ministerio del Interior, además de la tarea de gobierno interior y otras que se incorporan, tenga una tarea de coordinación programática. Y por lo mismo hemos traído 3 propuestas que ojalá el gobierno tenga bien a acoger, porque de esa manera agilizamos la conversación. Y me permito, no sé si las tienen en su poder el resto de los diputados, Sí, sí las conozco. que básicamente, si se fijan, está en el mismo sentido de lo que propone el Ejecutivo, pero por decirlo así, con un grado menos. Así que yo no sé, creo que sea necesario leerlas, presidente, si es que la tenemos todos a bien
Yo le propongo ponerlas en votación ¿Cuál es? A ver. Están acá, señor secretario. Ya. Dicho en simple, y con esto termino, nosotros tenemos la idea de que se avance en un ministro del Interior que tenga una coordinación programática, pero no política, que haga seguimiento, cosa que hoy día hace la SECPRES, pero no tenemos problema que eso también lo haga Interior, porque creemos que lo que abunda no daña. Y por lo tanto estaríamos disponibles a hacer estas 3 propuestas, y si el gobierno las tiene a bien, yo sugiero votarlas en bloque para que podamos precisamente cumplir el plazo que han puesto los comités. Muy bien. Gracias, gracias, diputado Schalper. Que alguien la firme esta cuestión. Ya vamos a firmar. Señor secretario, por favor, Ya. por favor, señor secretario, de lectura a la propuesta. Ya. Después verá quién la suscribe. Al artículo 2 para intercalar un nuevo literal B en el artículo 3. Propender al logro de una efectiva coordinación programática general de la gestión de gobierno. Para tal efecto podrá actuar como instancia de coordinación intersectorial y seguimiento programático de la gestión del gobierno, especialmente en la preparación de decisiones en materia que afectan a más de un ministerio. Servir de apoyo técnico a los comités interministeriales que se establezcan e informar al presidente de la República respecto de la necesidad de introducir innovaciones a la organización y procedimientos de la administración del Estado. Fundamento allá, al artículo 2 para intercalar un nuevo literal C al artículo 3. Efectuar estudios y análisis de corto y mediano plazo relevantes para las decisiones políticas dentro del ámbito de sus competencias y someterlos a la consideración de la Presidencia de la República u otros ministerios. Después, al artículo 2 para intercalar un nuevo literal D en el artículo 3. Supervigilar el organismo encargado de coordinar la actividad de las unidades de auditoría interna de los ministerios y servicios públicos que se relacionen o dependan de aquellos. ¿Y después quiere que siga o no? ¿O eso nomás? ¿Esas 3? Sí, continúa hasta el final. Bueno, no sé, pues por eso le pregunto. ¿Por qué? Esas son las letras. Pero... Después viene el artículo 2. Son iguales. Esto es el artículo 2 también. son las letras. Es que para intercalar un nuevo literal D. Exactamente igual. ¿Lo sigo leyendo? Propender Siga leyendo, por favor, señor secretario. ejercer. Al artículo 2 para intercalar un literal D al artículo 3. Supervigilar al organismo encargado de coordinar la actividad de las unidades de auditoría interna de los ministerios y servicios públicos que se relacionan dependiendo de aquello. Después al artículo 2 para agregar un nuevo numeral 6, nuevo, que reemplaza el artículo 5 por el siguiente. Artículo 5, para el cumplimiento de sus funciones le corresponderá especialmente al Ministerio del Interior las siguientes atribuciones: a proponer al presidente de la República los proyectos de ley, de reglamento, instrucciones políticas y programas dentro del ámbito de su competencia. B, requerir informe a los diferentes ministerios respecto del cumplimiento de las funciones y atribuciones que la ley les entrega y efectuar propuestas en orden al cumplimiento eficaz y eficiente de las mismas conforme al programa de gobierno. C, las demás que encomiendan las leyes. Al artículo 9, eso lo leo también, al artículo 9 para reemplazar el numeral 2 por el siguiente. 2, elimínase en el literal C de su artículo 3 la expresión división de coordinación interministerial y rechazar el numeral 4 del artículo 9. Eso es toda la... Gracias, señor secretario. Señor Collado. Señor presidente, en relación al artículo B, la única diferencia entre la propuesta del Ejecutivo y lo que se acaba de leer es en vez de ejercer, propender el logro. ¿Sí? O sea, entendemos que esa es toda la diferencia. Es una diferencia no menor, señor Collado, para algunos. En relación a la letra C tenemos un problema, y es que la propuesta que se realiza
dice dentro del ámbito de sus competencias, y eso supone modificar el informe financiero que presentó el Ejecutivo al momento de ingresar el primer paquete de indicaciones en la cual la división de estudios de la SECPRES pasaba a Interior. Esta forma de indicación sumada a la indicación en la cual se propone rechazar esa como que la DIVES pase de SECPRES Interior es problemática para el Ejecutivo por cuanto estaría modificando el IF que ya tiene aprobado el proyecto, que es el traspaso, y por lo tanto esto estaría creando una unidad de estudios y no traspasando la unidad de estudios de un ministerio a otro. Y eso es un problema porque estaría efectivamente creándose una institución que al menos el IF no lo considera, porque el IF consideraba el traspaso. Y la idea de que la división de estudio de análisis de corto y medio plazo para las decisiones políticas dentro del ámbito de sus competencias, el dentro del ámbito de sus competencias es problemático por eso. Por eso es que hacemos el punto respecto de el dentro de su competencia. En ese sentido, respecto de la B y la C, el Ejecutivo entiende que no habría mayores inconvenientes, si es que están de acuerdo en votar la del Ejecutivo, para ver si, porque de verdad propender al logro y ejercer son básicamente lo mismo, y en el otro tenemos un problema de IF, en el segundo. Ese es como el problema para efectos, porque si no, habría una división de estudios que no está considerada en ninguna parte. Ese es el problema de la B, y la propuesta es que haya una división de estudios en Interior. O sea, de la propuesta, De la C, para entender la forma, de la propuesta no se acogería nada y todo estaría en los términos planteados en el proyecto, ¿no? Me falta revisar, es que lo que pasa es que ¿De acuerdo? Sí, pero no, porque entender, Lo mismo que ejercer. no es lo mismo que ejercer. Ahora mismo. no es lo mismo, No es lo porque mismo. Bueno, entonces vamos. no, porque el Ejecutivo tiene que patrocinar estas. Además tiene que patrocinar. Exactamente. Bueno, así es. Señor secretario, entonces vamos a ministra. Podemos, ya que hay tanta claridad de que es tan distinto, ¿cuál es la diferencia entre ejercer la coordinación y propender a la coordinación? ¿Cuál sería la diferencia? O sea, claramente el mandato de ejercer la coordinación es mucho más intenso de propender. La palabra Pero, propender sí. es que uno lo intentará coordinar Ya. y obviamente ejercer una ¿Ejercer función. la coordinación qué es? Ejercer es que directamente tiene la atribución De coordinar. de coordinar. Sí, pues. Claro, de propender es distinto a ejercer, absolutamente. Pero sí, Propender, lo entiendo, pero quiero saber cuál es la diferencia. Bueno, porque ejercer el mandato es mucho más intenso respecto a los otros ministerios que propender. Pero es que es ejercer la coordinación, no el mando. Bueno, pero ejercer tiene que necesariamente hacerlo. Coordinar. Propender es que en la medida de lo posible va a tratar de generar un espacio con los ministerios, pero Es lo ejercer mismo. significa que va a tener un mandato sobre los ministerios, y eso es lo que nosotros al menos no nos acomoda. Es que yo creo que el error de esto es que el verbo que importa aquí es coordinar. Coordinar no es mandar, coordinar es poner de acuerdo. Eso es coordinar. La coordinación no permite, si se coordina y no se llega a acuerdo, el que decide es el presidente. Sí, pero El que coordina busca, todos sabemos lo que es coordinar, no es mandar, no es controlar, no es instruir, es buscar acuerdo, eso es coordinar. Entonces, ejercer la coordinación respecto a propender a la coordinación es Sí, lo mismo, porque en ambos casos es coordinar. Sí, ministra, pero nosotros, por lo menos algunos nosotros creemos que eso altera directamente el artículo 33 de la Constitución Política de la República, donde en su inciso tercero dice que el presidente de la República podrá encomendar a uno o más ministros, que no necesariamente es el Ministerio del Interior, la coordinación de la labor que corresponde al secretario de Estado y la relación del gobierno con el Congreso Nacional. Por lo tanto, aquello debilitaría directamente las atribuciones del presidente de la República en relación al artículo 33. Diputado Romero, por favor. Presidente, gracias. Mire, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, coordinar no es llegar a acuerdo, no es solamente eso, hay que buscarle significado legal, que es la interpretación legal. Y coordinar, en su acepción 2, es dirigir y concentrar varios elementos. Es dirigir, no es precisamente llegar a acuerdos así como medio superfluo. Tiene un significado legal muy preciso. Y propender es tender a algo. Es tratar de unir. Eso sí, va en la línea de lo que dice la ministra. Y ejercer es definitivamente dirigir. Es tener la atribución para hacer algo y ordenar. Gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Ministra. Presidente, estamos hablando de derecho público aquí. O sea, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación tiene las atribuciones que tienen. Ningún ministro coordinador se las va a quitar. Eso no existe. No se pasan las atribuciones de otro ministerio al ministerio coordinador.
El Ministerio Coordinador tiene que buscar que sea armonioso el trabajo del gobierno, pero no tiene facultades de usurpar atribuciones de otros ministerios, ninguna. Muchas gracias, ministra. Diputada Bulnes, diputado Schalper, y votamos, por favor, porque ya ahí superamos las palabras. Diputada Bulnes, perdón. Es cortísimo. Quiero decir que según la RAE, propender es inclinarse o tender a algo. Es absolutamente, no tiene ningún tipo de facultad. Es inclinarse o tender. Intentar, buscar, no tiene, no, exactamente no tiene ninguna facultad. No es ninguna facultad. Y el antónimo es rechazar o rehuir. Por lo tanto, inclinarse no sirve para nada, propender no sirve para nada. Muchas gracias, diputada Bulnes. Diputado Schalper. Presidente, yo le pido al Ejecutivo si tiene a bien cambiar el verbo ejercer por favorecer la coordinación intersectorial. ¿Cómo no le importa nada? Le hemos puesto tanto empeño en tratar de... ¿Cómo no entiendo? Entonces dejemos propender. Es que tenemos... pero entonces usted dice que aquí estamos forleseando, entonces. Ya, señor secretario, por favor, en votación. ¿Que se calme ya, po? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a votar? 11% ¿La propuesta del Ejecutivo o su propuesta? No, vamos a votar. Nosotros no podemos votar nuestra propuesta porque es Presidente, inadmisible. yo creo, Secretario, por favor. presidente, Por eso. yo creo que es importante el poder. Mira, hay una clara diferencia entre ambos verbos transitivos. Efectivamente, ejercer es accionar directamente algo que yo tengo bajo mi mando. El propender es favorecer. Yo estaría por colocar propender. Bueno, diputado Leiva, yo creo que eso podría resolverse en la mixta. No está el momento porque no está el patrocinio del Ejecutivo. Señor secretario, por favor. El Ejecutivo. Perdón, señor Collado. Casi diputado. A esta altura ya. Micrófono, señor Collado, por favor. Gracias. Entendemos entonces que la propuesta sería o propender o favorecer, dependiendo ya. 30 segundos. Sí, 30 segundos. Ese sería Juan Ignacio. Juan Ignacio, del Ejecutivo, la firman. Señor secretario, ¿cómo lo podríamos hacer con el Ejecutivo para que patrocine el propender? Resolviendo. Eso no existe. ¿Qué alternativas hay, señor secretario? Usted no lo declara inadmisible, presidente. Ya, si no lo dan, si usted estima que... ¿Lo declararon admisible por la unanimidad? Muy bien, presidente. Ya. ¿Qué haría? Ya, unánimemente admisible. Pongan votación, por favor, señor secretario. Señor secretario. Entonces, votaríamos favorecer el logro en su propuesta que usted declaró. Así es. ¿Habría unanimidad? Sí, presidente. No, por favor. No hay unanimidad, entonces se No, vota. tome la votación, por favor. Ya, diputado La B con favorecer el logro. ¿A favor? ¿En la B? Es que no hay unanimidad. No hay unanimidad, así que ya. Diputado Romero. Ya. Diputado Araya. Araya. A favor. Diputado Sandón. Diputada Bulnes. Diputado Joanet. Diputado Leal. Diputado Leiva. Diputada Navellán. A favor. Diputado Orsini. ¿Orsini? Sí, no está. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Schalper. Diputado, señor presidente. A favor. Diputado Schalper. 11 a favor y uno en contra. Se aprueba la indicación de... Aprobado. Sí, señor Collado. Sí,
Esperamos la comprensión de la comisión en relación a la letra C. De verdad, sería problemático para nosotros que la DIVES no quedara de la manera que está en el IF. Les pido poner en votación la del Ejecutivo, pero con este problema que se nos genera. Está bien. Sí, aprobamos. Diputado Leal. ¿Es necesario que cada vez que sabemos que hay 10 votos o en contra, tomemos la votación? No, no es necesario. No es necesario. Vamos a tomar por la misma votación la letra C con la abstención del diputado Romero. ¿Que votó en contra? O perdón, con el voto en contra del diputado Romero. Y la D, ¿habría la misma votación para la letra D? ¿De qué? ¿Del Ejecutivo? Del Ejecutivo. ¿Habría acuerdo? Ya. Deje de tener claridad, presidente. Acordado. Letra 6 de señor secretario. Espere, No, sí, las dos. Está bien. ya la votamos. 6D. 6D. Ya. Ahora entramos a otro punto Al 4. que tenemos diferencias respecto a la calidad de jefe de gabinete de la ministra y el asesorar al presidente en el nombramiento de ministros. Sí, a ver, yo sinceramente, señor Collado, creo que en esto no vamos a tener acuerdo, ¿En qué página están? sin los perjuicio compradores? de que voy a ofrecer el uso de la palabra como corresponde a los diputados. Espera que la lea, diputado Leiva, y lo ofrezco y lo anoto. Presidente. Lo anoto en primer lugar Sí, cuando lea. Pero muy breve, presidente, ya Diputado. que llegamos a un acuerdo, en vez del ejercicio, dirección, si pudiéramos utilizar el transitivo, favorecer en cada uno de estos Que en esto aspectos. es un poquito más delicado. Estos son crear atribuciones que no existen, facultades que no existen para la ministra. En la página del comparado. 12. En la página 12 el comparado. 12. 12. Que reemplaza el artículo 5. Ya. El ministro. Ah, ya. Usted no. Señor secretario, Muy bien. Ya. Se va a la vez, así que tenemos que tomar votación. bueno, señor secretario, por favor, estamos en la indicación número 4, página 12 del Ejecutivo, para agregar el numeral 6, incisos 1, 2 y 3, y literales A y D, páginas 11 y 14. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Bueno, parto yo, pero seguramente la ministra va a querer comentar esto. Estamos hablando de el artículo 5, ¿cierto, señor Sí, presidente? así es. Ya. En el artículo 5 lo que hace simplemente es entregarle al ministro o ministra del Interior las facultades que venían aprobadas del Senado para el Ministerio del Interior. Entonces, así como el Ministerio del Interior iba a tener dentro de sus facultades la de ejercer la coordinación política, entonces en el artículo 5 lo que se propone efectivamente para otorgar facultades actualizadas al Ministerio del Interior es establecer el rol de jefe o jefa de gabinete ministerial del presidente y en esa función ejercer esta coordinación política de los ministros de Estado, que es lo que venía propuesto desde el Senado en el artículo 3, letra A de esta ley. Después de eso, el Ministerio del Interior, dice aquí, el Ministerio podrá convocar a requerimiento del Presidente de la República al Consejo de Gabinete, de manera de formalizar esta instancia y establecer que es una instancia que reunirá a los ministros y ministras, será dirigido por el presidente. En caso que el presidente no pueda, se establece que el referido consejo será dirigido por el ministro o ministra del Interior. Y después pasa a comentar las funciones. Voy a ser muy económico, por lo tanto, en relación a las funciones, son básicamente concurrir a actos de instancias que el presidente determine, proponer leyes, requerir informes, asesorar al presidente en la conformación del gabinete de ministros y ministras y las demás que encomienden las leyes. Esa es la propuesta de indicación del Ejecutivo. Gracias, señor Collado. Ofrezco la palabra, diputado Schalper. Sí, presidente, yo creo que bueno, en los otros casos habían diferencias, yo creo que eran más salvables, pese a que a veces no se recogen con tanto entusiasmo, pero en esto es insalvable. O sea, acá la verdad es que habemos varios en la comisión que creemos que poner al ministro de Interior en estatus superior al resto de los ministros debilita al presidente, consolida una legítima forma de operar de este gobierno, que tendrá cada uno el juicio político que quiera, pero que no tiene por qué ser establecido por ley. Y para serle franco, presidente, si el presidente no puede concurrir al Consejo de Gabinete, el Consejo de Gabinete no se hace. ¿Cómo va a haber un Consejo de Gabinete sin el presidente? Entonces, en el fondo, ese son el tipo de cosas. Bueno, pero usted podrá pensar distinto, pues, Jaime, pero no se me irrite. Ya. Entonces termino con lo siguiente, que se diga por ley, presidente, que se diga por ley
que el ministro del Interior va a asesorar al presidente en la designación de los otros ministros, en castellano que los otros ministros van a ir a desfilar al Ministerio del Interior. Entonces, en la práctica, se erige al ministro del Interior como una especie de primer ministro de facto. Y para aquellos que creemos que eso es una mala idea, esto lo vamos a votar en contra de manera insalvable. Muchas gracias, diputado Schalper. Yo no puedo concordar más con sus palabras. Diputado Leiva. Oiga, presidente, mire, tratando de buscar una solución alternativa tal como lo hicimos en el transitivo propender. Yo sé que esto puede generar resquemor, es legítimo, tenemos diferencias, pero tratando, estimado diputado Schalper, de buscar alguna alternativa de solución. Yo en el artículo 5º propondría, o me atrevo a proponer, salvo el mejor parecer del gobierno, artículo 5º, el ministro o ministra del Interior, eliminar en su calidad de jefe de gabinete ministerial y colocar, podrá requerimiento al presidente de la República, propender o realizar la coordinación política del ministro de Estado según instrucciones que imparta el presidente de la República. Vale decir, tú puedes validar la actuación del ministro de Interior, pero siempre resguardando el mandato presidencial. Eso creo yo que podría solucionar un poco el incordio, presidente. Es que hoy día... A ver, señor secretario, doy la palabra al diputado Leal. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Yo cuando leo este artículo, la verdad que yo siento que aquí lo que hay es una especie de primer ministro encubierto. Aquí hay, a mi juicio, una reforma al sistema político que está encubierto. Es una reforma al sistema político porque estamos eligiendo una figura que va a elegir para el próximo gobierno, no para el actual, pero con poderes que no corresponden a un sistema presidencial como tenemos nosotros. Que el ministro del Interior sea quien tiene que asesorar para que nombren los demás ministros. Perdóneme, presidente, pero esa es la facultad más exclusiva del presidente de la República. Y que haya un ministro que lo va a asesorar. O sea, cuando hay una vacante van a ir todos los partidos del ministro del Interior a proponer sus currículum. Porque no es con el presidente. No, pero eso es debilitar la figura del presidente de la República. Y esto, a mi juicio, es una reforma al sistema político encubierto. Yo no estoy disponible para apoyar algo de esta naturaleza. Pero la diputada Plasencia. Gracias, diputado Leal. Gracias, presidente. Sí, yo creo que una de las cosas que debiéramos hacer es transformar en el artículo 5º cuando habla de que será el presidente o presidenta de la República quien, en lugar de decir quien realice, debiera decir quien favorezca. Igual, del mismo modo que lo hicimos en el caso del ministerio, para que tenga la misma coherencia y no exista una diferencia de interpretación. Es que no hay una parte acá que no hemos... Señor Collado nos va a ayudar con eso. Ministra, por favor. Sí, presidente. A ver, todas estas cosas que se dice aquí que son un cambio a todo, son las cosas que siempre han sido. Y que aquí se están poniendo en la ley porque el hecho de que el Ministerio del Interior pierda la seguridad pueden hacer que lo fragilice en ese rol que ha tenido históricamente. O sea, aquí no hay ninguna innovación realmente. Lo que pasa es que el Ministerio del Interior tiene un estatus que en gran parte está, digamos, consolidado por el hecho de que tiene a cargo la seguridad. Desde el momento en que la pierda, puede perder también ese estatus. Ahora, quizás en la comisión no hay problema con eso. No era la intención del proyecto original, no es la intención del texto actual, no es la intención del Ejecutivo, y no he escuchado a nadie argumentar que sería bueno que el Ministerio del Interior se debilite. Nunca nadie ha entregado una propuesta de por qué sería bueno. No sé si alguien podría sostener que el Ministerio del Interior, teniendo la mayoría de sus roles basados en la tradición y no en la ley, no se va a debilitar al momento de perder la seguridad. Es un hecho que se va a debilitar. Es un hecho, es como la ley de gravedad. Entonces, lo que yo pido que se considere es que rechazar estos elementos es una innovación respecto a lo que hemos tenido históricamente. Aprobarlos es mantener lo que hemos tenido, rechazarlos es una innovación. Es lo difícil. Gracias, ministra. Nos quedan 20 minutos. Tenemos acuerdo, diputado Romero, señor Collado, y ponemos en votación. Entonces sería una propuesta alternativa que podríamos estar en condición de presionar, sería el ministro del Interior será quien favorezca la coordinación política de los ministros de Estado según las instrucciones que le imparta el presidente de la República.
sin perjuicio de las atribuciones específicas que le entregan las leyes y la falta de interés contrario, estará encargado de presidir las instancias colegiadas en que corresponde participar en virtud de la ley y los reglamentos debe asumir por encargo del presidente o la presidenta de la República. ¿Pero por qué favorece? ¿Quién favorece? Yo tengo... Ya lo ocupamos antes. Lo que vamos a usar ya, pero, Sí, pero tiene una acepción distinta dependiendo de dónde va ubicado, señor Collado. no es la elección, es el rol. Yo creo que estamos improvisando un poco, recuerdo absolutamente. Bueno, ministra, yo no fui el que convocaron los comités en relación a precisamente lo que había ocurrido. Yo era de la postura de esperar precisamente el tiempo que usted, ministra, me había solicitado y la había solicitado a esta comisión, pero eso no me fue posible precisamente por los acuerdos de la comité propiciados por la presidenta de la Cámara de Diputados. Señor Collado, sí, vamos a poner en votación. Yo creo que esas cosas las puede realizar. La mixta. ¿Cómo? Ellos proponen que el resto siga igual. Sí, claro, con la parte de asesorar al presidente de la República. Yo comparto la Ministro. ¿Cómo quedaría esta cuestión? Vamos, señor secretario, vamos a votar la indicación, la que leyó usted, número 4 del Ejecutivo para agregar el numeral 6. Tal cual. Tenemos acuerdo respecto a la indicación. Sí, lo que pasa es que eran 2 y 2. No me acuerdo de hablar 2 y 2 por indicación. Sí. No, sí. Yo no sé. Micrófono. ¿Sí hay unanimidad? ¿Hay unanimidad? Para que hable el diputado. No hay unanimidad. No se puede porque Ya. Gracias, presidente. Ministra, señor Collado, si me dan un segundo. Todo este debate que se está dando aquí respecto a que se está creando una figura nueva, la ministra nos dice que se está en el fondo llevando al papel algo que ya existe. Yo le quiero transparentar que muchos de los diputados hemos recibido mensajes de los convencionales del primer intento de reforma constitucional que tuvimos en nuestro país. Y estos convencionales que participaron en ese primer proyecto, ¿cierto?, que fue rechazado después, nos dicen que estas eran las mismas reformas, más sutiles acá, pero las mismas reformas que se planteaban en esa constitución, la misma que dividía en 14 sistemas de justicia, la misma que tenía, a nuestro juicio, tantos errores. Entonces, algo de la sospecha de que acá viene un cambio encubierto del sistema político es por lo parecidas que son a esas reformas que se planteaban en el primer proceso constitucional. Entonces, lo quiero transparentar totalmente para que no crea el gobierno que solamente entorpecer o solamente ir en contra de lo que van proponiendo. Huele demasiado parecido a esa primera constitución. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro, por favor. No, porque serán 30 segundos. Entonces, en votación, presidente. No, señor secretario, le acabo la palabra a la ministra. A ver, del presidente, Interior. la verdad hay 2 sospechas. Esta última no la había escuchado. Constitucional, que efectivamente hacía un cambio al sistema político, que en algún minuto pasó por la idea de un sistema semipresidencial, que pasó por la idea de un sistema unicameral. Aquí lo que se está poniendo es en la ley lo que hoy día históricamente en la República Chilena siempre ha sido, no es ninguna innovación, ninguna innovación. Al revés, presidente, diría, si en el gobierno del presidente Piñera, de todos los gabinetes que tuvo, hubo una vez donde apostó a que, dicen, el jefe de gabinete fuera otro ministro, y por esa experiencia se quiere borrar lo que ha sido la tradición republicana desde O'Higgins hasta ahora. O sea, no tiene sentido. Los presidentes siempre tienen el mando de sus ministros, siempre pueden empoderar a uno, empoderar a otro, siempre pueden darle la tarea a cualquier ministro, siempre. La idea de poner algo en la ley significa que el rol preferencial del Ministerio del Interior es ese, y se preparó para eso, tiene equipos para eso, y todos sus pares lo conciben así, como lo conciben hoy, como lo concibe la ciudadanía, lo conciben los medios de comunicación. Cuando se nombra un ministro del Interior, nadie tiene la duda de que es el jefe del gabinete. Nadie se lo pregunta siquiera. ¿Aquí se está votando? No, pues. Eso, borrón y cuenta nueva. Aquí no hay ninguna idea de cambio al régimen político porque el ministro lo nombra el presidente. Lo pone y lo saca cada vez que quiere. Tiene que le puede dar las instrucciones que le parezcan. O sea, ningún ministro puede debilitar al presidente porque siempre está sometido al presidente, siempre. No tiene ninguna facultad propia.
La segunda desconfianza es que este es un traje a la medida hecho por las actuales autoridades del Ministerio del Interior. Se ha dicho aquí mismo en la mesa. Ahora, yo quiero decir, esto a nosotros, actuales autoridades, no se nos va a aplicar. Nosotros ya tenemos, si yo sigo siendo ministra del Interior, yo ya tengo una estructura en la que funciono, un mando, un rol. Esto es de aquí para adelante, a futuro, cuando empiece a operar la nueva institucionalidad y se nombre una ministra o un ministro del Interior y se diga, ya, ¿para qué está esta ministra ahora que no tiene la seguridad? Todo esto que hemos entendido históricamente de su rol de coordinación política, de primus inter pares entre los ministros, no administrativo, pero político, todo eso va a haber sido borrado en esta sesión, borrado explícitamente en una votación. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Se puede seguir haciendo igual. Diputado Romero, ¿habría acuerdo para hablar el diputado Romero? Presidente, a mí la explicación de la ministra es la que más me preocupa, porque si queremos tener un debate serio, deberíamos preguntarnos que después de esta ley, ¿cuál va a ser el rol del Ministerio del Interior? Unanimidad. Porque aquí lo que estamos viendo, en realidad, es que para poder justificar la existencia de un ministerio, es que tenemos que darle atribuciones políticas para que siga manteniendo un cierto estatus. Esa explicación a mí la verdad es que me parece insólita. A mí me habría encantado que la discusión de este proyecto se hubiera incorporado también, por ejemplo, fusionar las Express. No sé para qué existe las Express ahora, después de este ministerio, si le llaman atribuciones políticas, o la CGCOP. ¿Para qué la queremos? Si de este proyecto saliera un ministerio, pero se fusionaran dos en Interior, ahí yo le creo, ministra, que hablábamos de darle una real jerarquía. Pero aquí lo que están viendo los chilenos es que se está creando más burocracia, más plata, más pega, y ese tema es el que nosotros, por lo menos los republicanos, no vamos a aceptar. Muchas gracias, diputado Romero. En votación, señor secretario. En votación, el artículo 5º. La ministra. Ministra. Que el diputado acaba de decir que esto no ha sido serio. Aquí, presidente, no, lo acaba de decir. Y aquí se han traído estas propuestas hace meses. Se han hecho sendas presentaciones en PowerPoint. Nos hemos referido a este concepto de eliminarse Express, de eliminarse GEGOV, los estudios que el gobierno hizo, las consultas que realizó, los caminos que tomó. Esto ha sido totalmente serio. Cada uno se hace responsable de las decisiones que toma, pero la falta de seriedad no está arriba de la mesa. Muchas gracias, ministra Toá. Señor secretario, En por votación, la propuesta del Ejecutivo que reemplaza el artículo 5º. En votación, diputado Alessandri. Diputado Romero. Romero en contra. Diputado Araya. Jaime. Jaime Araya. No está, ya. Diputado Sandón. En contra, diputado Sandón. Diputado Urne. Diputado Urne a favor. Diputado Jonet. A favor. Diputado Leal. Contra. Diputado Leiva. Diputada Navellán. En contra. Diputado Orsini. Silencio, por favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que legalizar la forma de ejercer el poder no corresponde, porque eso depende de cada presidente respecto al ejercicio del cargo. En contra. ¿Han votado todos y todos los señores diputados? Menos Araya, que están al Cerrada votación. La campana, presidente. 5 a favor, 7 en contra. Vamos. Ya. Rechazada la... Sumamos el voto del diputado Araya. ¿Qué vota el diputado Araya? ¿Qué vota el diputado? A favor. Ya. ¿A favor? Listo. Igual. Será consignado diputado Araya. Ya. 6-7. Señor secretario. Espéreme un segundito, presidente, que va muy rápido usted. Rechazado. Ahora vamos al 5, que se refiere al 9º, que es una norma de Ecuatoria, que está en la página 48. Aprobado. O sea, ya se tomó la definición por la comisión. Ya tomamos la definición, artículo anterior de aprobar. Este artículo que tiene que ver con la edición de estudios y la de D6. y la de 6. Ya, ¿Habría acuerdo para Unanimidad. votación menos con el voto del diputado Romero? ¿Están todos? ¿Están todos? ¿Se supone que están todos? ¿Se supone? Todos a favor menos el diputado Romero.
Ya. que vota en contra. Menos Romero, o sea, el diputado Romero, perdón. Después, Es verdad. eliminar el artículo 9 también, que también está referido a la indicación de estudio. Sí. También, ¿se entiende? Ya, todo el quinto se entiende aprobado. Ahora vamos al artículo 11º, página No, 50-51. ¿cómo el artículo décimo primero? Ese es de CGO. Sí, pues, es el de CGO. Eso está aprobado. Sí. Acá. Página 51 se puede Ah, De comparado grande, ¿no? ah, ya. De comparado grande. Bueno, Ah, ya. No. Espíritu del flaco. así es. Esto tiene que ver con las facultades de El la décimo Secretaría General de Gobierno. Sí. No, no está ahí. Acá 50 y 51. Página Ahora- 50-51. 50 y después 51. Del décimo primero, ya. 50-51. Cuenta 51. Son la misma votación, me parece, que las facultades de la Secretaría de Gabinete. Me parece que son las mismas, señor Sí, Collado. el objetivo del artículo 11º era eliminar las referencias de la CGGOV como Secretaría del Consejo de Gabinete, Sí. bajo el entendido de que iba a ser el Ministerio del Interior el que iba a tomar esa tarea. Pero eso quedó rechazado. Por la misma votación, incompatible con lo Se rechaza previamente el- rechazado. Ya, se rechaza el décimo primero. Se rechaza todo. Así es. Todo no. Todo. El artículo 11º. Artículo 11º se rechaza. 11º. Ahora pasamos a la designación de los seremis. Que es volver, porque es el quinto. Claro, artículo 5º, Página 34 y y 35. después vienen las adecuaciones respecto a eso en el 14º y 15º. Charte está bien para hablar. Diputado, a ver, primero vamos a leer la indicación 34. y después voy a dar el uso de la palabra. Sí. Ya. Señor secretario. El artículo, el número 6, el número 6 que se refiere al quinto, que se refiere que establece el delegado y nombrará al Ceremi, que está en la página 34. Sí, es la forma de nombramiento de los seremi y las otras normas son adecuaciones en Exacto. relación a aquello. No, Voy a no están así. Presidente, pido la Pero palabra. bueno, le doy el uso de la palabra, señor Collado. Presidente, después me da. Aquí explique. A ver, voy a anotar a los parlamentarios. Señor Collado, y después doy la palabra a los diputados y diputadas. Gracias, presidente. Efectivamente, la indicación nueva A, que reemplaza el literal K, y solamente esa, establece que el delegado nombrará seremis, ¿ya? Sí, está bien. Después, la nueva, que reemplaza el literal L, se adecúa para excluir la referencia a la remoción de seremis, ¿ya? Después, la indicación nueva, que reemplaza el inciso tercero del artículo 62, establece la regla de nombramiento de seremis. Pero existen otras normas que... ¿Cuál sería, señor Collado? Porque yo tengo acá el 14º y 15º. Claro, que en la letra C, ¿cierto? En el artículo 34, o sea, en la página 34, En la 34, más bien en la página 33, entiendo yo, ¿no? Parte, me dice para modificar su numeral 2 de la siguiente forma, ¿cierto? Sí. Ya, para reemplazar el literal A por el siguiente, ¿cierto? Sustituir el literal B, velar por la tranquilidad de su... Ah, eso está aprobado, perdón. Eso está ¿Está aprobado? Sí. Eso está aprobado. Sí, entonces... Serían adecuatorias, creo, de respecto al nombramiento de los seremis. Es la acá. Designar los secretarios regionales ministeriales de acuerdo con lo señalado en el artículo 62 de la presente ley. Claro, el nombramiento de los seremis de acuerdo a las formas de nombramiento. Claro, y en el artículo 62, para que quede claro, para que en el fondo se entienda lo que estamos votando. Página. Voy. No, en maya. 34 y 35. No, en maya. Pero ¿Reemplaza literal L? Que necesito saber esto. ¿En qué página está el 62? Comunidad del ministro. En la 46. ¿Ah? En la 46. Ya, sí. 40. Entonces, para entender la indicación de la página 34 hay que ir a la página 46, ¿ya? Ya. Y en la- Serán nombrados. los secretarios regionales ministeriales serán nombrados por el delegado presidencial regional respectivo con acuerdo del ministro del ramo.
Eso es la forma de nombramiento. Claro, si este no se pronunciara en un plazo de 10 días contado desde enviada la propuesta, se entenderá aceptada y el delegado presidencial podrá proceder al nombramiento. 10 días administrativos, eso son 2 semanas. Los secretarios regionales y ministeriales permanecerán en su cargo mientras cuenten con la confianza del delegado presidencial regional y del ministro del ramo y podrán ser removidos por petición de renuncia del delegado. Lo interrumpo un segundo. Y por petición de renuncia de este último. Perdón que lo interrumpa, pero esos son los nombramientos de los seremi, cosa que toda la comisión ya tiene claro porque hemos discutido esto muchas veces. Solo Por lo tanto, quería expresar. voy a abrir la discusión. Diputado Schalper. Sí, presidente. Ya. Presidente, muy breve porque queda poco rato. Yo respecto a esto tengo una objeción jurídica y una objeción política. Quiero partir brevemente por la jurídica. El sistema unitario chileno funciona que el foco del poder, la concentración está en el presidente y él la desconcentra territorialmente en su delegado presidencial y funcionalmente en sus ministros. Pero siempre el foco final del poder está en el presidente. Por una razón muy simple, porque los chilenos a quien escogen es al presidente. Por lo tanto, pretender que no pase por él la designación de la desconcentración territorial de su colaborador directo, porque el Ceremi eso es lo que es la desconcentración territorial de su colaborador directo constitucional, 33 ministros. Por lo tanto, por una cuestión jurídica en un Estado unitario, presidente, las decisiones finales siempre recaen en el presidente, porque los chilenos no escogemos al Ceremi, ni al delegado, ni al ministro, por muy empoderada que pueda estar la ministra en un gobierno en particular, sino que a quien escogemos es al presidente. Entonces, acá lo que se pretende es borrar las lógicas más básicas de la desconcentración jurídica del derecho administrativo. Y también tengo una objeción política, porque para ninguno de los que nos toca representar a regiones es nuevo, que esto lo que hace es consolidar lo que podríamos llamar el fenómeno de los caciques. Sí, la Laura. Usted aquí tendría un cacique local, posiblemente el de mayor votación, que nombra al delegado presidencial presidente y ese delegado presidencial nombra un gabinete regional a la pinta del cacique. Claro, entonces eso es lo que de repente no se ve tan claro desde la región metropolitana, porque en la región metropolitana las cosas se confunden. El delegado presidencial de la región metropolitana, como está el ministro del Interior, la verdad que el común de las veces ni siquiera se sabe el nombre. Entonces, por lo tanto, la tarea... ¿Por qué se ríe? Bueno, entonces, lo que pasa en las regiones es distinto. Entonces, yo tengo esta objeción jurídica, que esto atenta contra las lógicas más básicas de la desconcentración del poder presidencial, y segundo, hay una objeción política porque esto consolida lo que podríamos llamar el cacique local, que nombra al delegado presidencial y a través de él instala al gabinete regional. Muchas gracias, diputado Schalper. Ministra. Presidente, esto es tan paradojal porque el actual gobierno partió con el proyecto de eliminar a los delegados presidenciales. A muy poco andar se dio cuenta que esto no era una buena idea y dijo que no lo iba a hacer. Cuando se discutió el Ministerio de Seguridad, en el Senado, la mayoría de los senadores estaban muy aprensivos con este proyecto porque al crearse las facultades de seguridad en un nuevo ministerio y salir de la delegación, ¿cuál fue el discurso en el Senado? De manera solapada están eliminando a los delegados, porque en la práctica van a quedar sin nada. Y el gobierno dijo, no es la idea, busquemos una manera, porque aquí lo que pasa es que seguridad, si crea un Ministerio de Seguridad, tiene que estar a cargo de la seguridad, pero el delegado tiene un rol y es el jefe del gobierno de la región. Y en el Senado nos dijeron con justa razón, si es el jefe, ¿en qué se va a traducir esa jefatura? ¿Cómo la va a ejercer? No tiene plata. No está a cargo de la seguridad, se quedó con un cuarto de la oficina que tenía antes, con un cuarto del personal que tenía antes. Bueno, es que entonces la oposición ha llegado a la conclusión de que hay que eliminar al delegado. Porque si no hacemos algo para que el delegado sea para que sea realmente el jefe del gobierno en la región, en la práctica va a ser una figura decorativa. Si hay delegados que son jefes del gabinete del cacique local, eso es culpa de una sola persona, que es el presidente de la República que los nombra. El presidente nombra a los delegados y es la persona que encabeza su gobierno en la región. Entonces, si encabeza su gobierno en la región, no tiene toda la lógica que la constitución del gabinete en la región pase por su mano en acuerdo con los ministros, así está propuesto. Si el presidente no le gusta lo que hace, si hace nombramientos malos, lo podrá sacar en cualquier momento. Pero alguien está a cargo de ese equipo. ¿Quién está a cargo hoy día? ¿Quién responde hoy día? ¿Quién coordina hoy día?
O sea, esto busca hacerse cargo de que en el sistema en que estamos actualmente, si queremos que el gobierno siga teniendo una entidad a nivel regional, tiene que tener alguien que la encabece. O si no, va a ser una archipiélago de seremías. Eso va a pasar a ser el gobierno en la región. Un archipiélago de seremías que se autogobiernan. ¿Mm? Gracias, presidente. Gracias, ministra. Diputado Leal. Mire, yo cuando se dio esta discusión para crear el Ceremi de seguridad, yo di el voto dirimente porque voté convencido de que había que crear un Ceremi de seguridad. Pero en esa misma oportunidad manifesté mi aprensión en la forma en que se designaban los Ceremis. Es más, competido con el diputado Leiva en que era un proyecto de inelegibilidad que está pendiente. Lo que ocurre, yo quiero hablar desde la práctica, porque una cosa es lo que queda en la letra de la ley, pero otra cosa distinta es lo que pasa en la práctica. Y en la práctica, concentrar en que el delegado sea quien designa los Ceremis, significa en la práctica que ese delegado va a utilizar a su conveniencia, va a buscar a los de la coalición que sean afines a él y a quien ayudó para que él tuviera ese cargo. Y cuando se dice, no, es que si no el presidente lo va a sacar, en la práctica todos sabemos que no es tan simple. Porque yo le hablo de la práctica. Es el senador o los senadores que se pusieron de acuerdo y propusieron una persona. Y después tiene que votarle acá al gobierno los proyectos en contra. ¿Va a sacar tan fácil el delegado? ¿Por qué a veces pasan meses en no nombrar un seremio o sacar un delegado? Todo lo quieren sacar. Porque hay problemas políticos. Y yo lo que no quiero es que el delegado sea que designe a un conjunto de seremios para que trabajen para su próxima elección parlamentaria de gobernador o senador, o para que le rindan cuenta al cacique que lo puso al delegado ahí. Eso es lo que ocurre en la práctica. Por lo tanto, yo creo que hay que mantener la designación de los seremis en el ministro. Le di muchas vueltas, lo conversé con el señor Collado, pero tiene que, mantener que se designen. Al final, el que lo nombra es el presidente de la República. El que firma el decreto es el presidente de la República, pero en la práctica es el ministro del ramo, con el delegado. No. Sí. El presidente de la República. Bueno, no sé cómo será este gobierno, pero en los gobiernos anteriores le puedo decir que el Ceremi lo proponen desde las regiones, las ternas, llega a una terna, llega al Ministerio del Interior, lo ve con el ministro del ramo. Así ocurre en la práctica. Puede que este gobierno sea distinto, como este gobierno no va tanto, puede ser distinto. Pero en la práctica, los Ceremis llegan desde la región, en una terna, que arma el delegado, se la envía a Interior, Interior lo ve con el ministro del ramo. Hoy muchas veces el ministro dice, ¿sabe? No me gusta que lo cambien, y se lo cambian. Entonces, desde la práctica, yo no confío en una figura del delegado presidencial. Le pongo el ejemplo, el de mi región, nomás que le tengo cariño y aprecio, está desatado en campaña. Le quedan 5 meses desatado, utilizando sus series para su campaña parlamentaria. No estoy de acuerdo que eso se siga legalizando a través de una ley. Yo quiero que se mantenga que la facultad quede en el presidente de la República de designar los delegados. Muchas gracias. Voy a extender la... Perdón, los Ceremi. 10 minutos, ¿de acuerdo? Sí. Presidente, a ver, Está desatado. creo que No hace nada. yo invito a que que lo- racionalicemos un poco esta conversación. Aquí en esta mesa hay personas que fueron autoridades regionales y después fueron parlamentarios. De alguna parte salen los candidatos. Una persona que hace un cargo y cumple con su tarea y respeta la ley, si después se transforma en un candidato, eso en la democracia no solo es legítimo, es deseable. Pero los delegados tienen una vacancia de 1 año para ser candidatos parlamentarios. Si hacen cosas excesivas, tienen todos los elementos para se les haga valer la responsabilidad. Si tenemos delegados que arman después equipos con pura gente de su partido, el presidente se dará cuenta que tiene la Zamba Canuta en esa región. Hoy día lo que sucede es que esta responsabilidad no está radicada en ningún lugar. Porque comprenderán ustedes, cuando se nombra el Ceremi de minería en la región de Aysén, el presidente de la República no tiene la más peregrina idea de quién es. ¿Quién lo nombra? Nadie sabe tampoco, es una entelequia. Una entelequia en que mete la cuchara a todo el mundo y nadie es responsable al final. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, estamos debilitando cómo funciona el gobierno en las regiones. Cuando uno hace un cambio como el que hicimos, grande, de crear gobernadores regionales electos, que lo hizo este Parlamento, si no encontramos una manera de darle entidad al funcionamiento del gobierno, lo que terminamos teniendo es un desmembramiento o un debilitamiento. Y si hacemos esto así, simplemente sacando seguridad y dejando a los delegados ahí volando, vamos a debilitar el gobierno en la región. Ese va a ser el resultado. Gracias, presidente, diputado Leiva, Navellán, y votamos. Presidente, mire,
Pero El diputado Leal por su intermedio lo planteaba. Hay malas prácticas que se extienden en distintos gobiernos y de distintas maneras. Hay buenos seremis de obras públicas designados, hay otros seremis de obras públicas que han sido mal designados. Me refiero, diputado Leal, a los seremis de obras públicas. Hay buenos y malos. Pero en definitiva, ¿en quién se radica la responsabilidad, diputado Leal? ¿Efectivamente se diluye y llega al presidente de la República o fortalecemos la responsabilidad política también en la región vía delegado presidencial? ¿A quién le va a reclamar un ciudadano? Oiga, ¿sabe qué? El Seremio de Obras Públicas del presidente Piñera es súper bueno, llévelo candidato a diputado. O es súper malo, sáquelo. ¿Qué posibilidad tiene un ciudadano, aunque tenga un cargo de elección popular de Temuco, de llegar al propio presidente de la República? Yo termino. Radicar la responsabilidad política en el delegado presidencial fortalece su función, su atribución, y también radica en él mismo una mala designación. Si no, lo que pasa hoy día con los seremis, con los buenos y sobre todo con los malos, no es problema mío, no sé quién lo nombró, de Santiago llegó la terna. Si yo radico nominalmente en el delegado regional, ¿quién nombra al Seremi? Hago efectiva la responsabilidad política de ese delegado presidencial y no diluyo su responsabilidad. Vaya al comprahuevo a Santiago a ver si alguien lo atiende. Gracias, presidente. Eso es. Gracias, diputado Leiva, diputado Joanet, y votamos. Sí, un minuto. Este no es un tema ideológico, este es un tema práctico. En definitiva, ¿dónde concentrar el poder? Y la pregunta es, o sea, que hay ciertas razones de lo que ha planteado el diputado Leal, el diputado Leiva. Si el punto es el siguiente: ¿dónde concentrar el poder? Si usted tiene un buen delegado, va a tener buenos seremis. El problema es que si finalmente usted tiene un delegado con mucho poder, finalmente incluso puede poner malos seremis y afirmarse, como se dice, en el senador, en fin, bueno. Pero lo que está planteando el gobierno es otra cosa. Lo que está planteando el gobierno es que a propuesta del delegado ratifique el ministro. Eso es lo que está proponiendo con acuerdo. Por tanto, yo creo que ese es un camino intermedio. Y yo creo que, porque si se lo dejamos todo al ministro, efectivamente el delegado no tiene poder ni siquiera para moverlo, o ponen a cualquiera. Pero si se lo dejamos completamente al delegado, es lo mismo lo que ha dicho Henry, efectivamente. Pero aquí tenemos un camino intermedio. Porque si se lo dejamos exclusivamente al ministro, usted al Seremi no lo va a sacar, porque en definitiva no va a pasar lo que pasó en Democracia Viva, digamos las cosas como son. ¿Cómo terminó saliendo la Seremi Vivienda de la Araucanía? Por otro tema, ¿no? Pero no la iban a sacar. Entonces, ojo, yo creo que es una buena propuesta, creo que el gobierno ha hecho una buena propuesta, un camino intermedio, que a mí me parece absolutamente válido, y yo los invito a votar, porque si no vamos a quedar con un delegado o muy débil o al otro lado moderado. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Joanet. Vamos a poner en votación, señor secretario, por favor. En votación el número 6, la totalidad del número 6. La totalidad número 6. Ya. No haga esos gestos, por favor, esos ademanes, por favor, diputado Leiva. Ya, en votación. Se pueden malinterpretar. Presidente, en votación el número 6 que trata del artículo 5, el 14º y el 15º nuevo. De eso trata, además. Diputado Alessandri. Diputado Cristiana, diputado Romero. Diputado Romero. Diputado Jaime Araya. A favor. Déjame escuchar, por favor, la votación. Dile eso, por favor. Diputado Sandón. Diputado Bulnes. Que no sé. Bulnes. Diputado Joanet. Tengo claros. A favor. Lo tengo Diputado Leal. Diputado Leiva. A favor, Diputada Navallán. Al final, por favor. ¿Al final de Alessandri? Sí. Diputado Orsini. A favor, diputada. Estamos en votación. Sí, diputado Orsini a favor. Diputada Plasencia. A favor, secretario. Diputado Chalper. En contra. Diputado Alessandri. En contra.
En contra, diputada Navellán. En contra. Espere, en contra, diputada. Señor presidente. En contra. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 en contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 favor. Se rechazan. Rechazado. Pasamos a las adecuatorias. No, las transitorias. Las transitorias, perdón, transitorias. Habría paquete. ¿Habría acuerdo en aprobar por unanimidad las transitorias? La propuesta del Ejecutivo. La propuesta. ¿Está en las transitorias? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Ya. La propuesta de Unanimidad con el voto en contra. No, no es unanimidad. Por eso. No es unanimidad. Voto en contra del diputado Romero y con la mayoría de los diputados presentes. Eso sí. Ya. Habría acuerdo y se despacha el proyecto a la sala. ¿Quién va a ser diputado informante? Diputado informante. Chalper. Proponemos el diputado Schalper. ¿Habría acuerdo? ¿Hay unanimidad? ¿Hay unanimidad? Ya. Schalper, ya. Unanimidad del diputado Schalper y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Ay, qué...